Oye, país, buenas noches, buenas noches. Oye, país, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía. En esta hora iniciamos una nueva semana. La segunda, esta es la tercera semana del mes de julio, séptimo mes del año. Y una semana que nos sorprende con nueva vez una ola de calor inmenso, provocado principalmente por oleadas del polvo de Sahara sobre República Dominicana y gran parte de la región del Caribe. Mm, Días muy calurosos donde la gente debe tomar prevenciones porque el calor puede provocar deshidratación, puede provocar sofocación y puede provocar incluso alteración de la presión arterial. La gente debe usar, son los consejos de los médicos, ropa ligera y preferiblemente clara, tomar mucho líquido y no hacer ejercicios en extremo ni exponerse demasiado al sol entre horas de las 11 de la mañana a 4 de la tarde, principalmente, que son las horas más calientes aquí en República Dominicana. Hubo lluvias, algunas lluvias ligeras en el fin de semana, pero ahora dicen los meteorólogos que a propósito del polvo de Sahara, disminuirá la probabilidad de lluvias en este día y los días subsiguientes. Pero recordemos que estamos en temporada ciclónica, cualquier día se nos mete una tormenta tropical, una onda tropical, una depresión tropical, un huracán, cualquier cosa puede pasar en esta temporada y en cualquier época, pero esta temporada es importante. Se le sigue dando seguimiento muy de cerca al tema del COVID. Altas y bajas, más cantidad de personas infectadas, menos cantidad de personas infectadas, pero de todas maneras hay un ambiente de aumento en las proporciones de personas infectadas, principalmente en el Gran Santo Domingo, en Santiago, en otras provincias es donde más cantidad de personas se registran con COVID en estos días. La positividad sigue rondando el 20%, una positividad alta, y son muchas las personas que uno conoce que están afectados de COVID, que ni siquiera están dentro de las estadísticas porque al saber que tienen COVID y se hacen pruebas caseras, lo que hace es que se aíslan hablan con sus médicos y simplemente se aíslan para evitar consecuencias mayores o evitar contagiar a otras personas. Entonces no están dentro de las estadísticas, pero sí están dentro de las personas que tienen COVID. Yo he conocido en estas últimas 2 semanas, la última semana, de muchas personas, amigas, conocidas, de referencia, que han estado o están sometidos a el virus del coronavirus aquí en República Dominicana. Esa es la realidad, ¿eh? Esa es la realidad. Y no cuento otras cosas. Bueno, conjuntamente con esto, también nos sorprende, no nos sorprende. Había sido anunciado con mucho tiempo, pero el caos se multiplica en el transporte, en toda la zona aledaña y en gran parte de la ciudad, porque eso va reproduciéndose hacia otros sitios. El cierre parcial del puente Juan Pablo Duarte, el puente Duarte, para reparaciones. En algún momento había que cerrarlo para hacer esas reparaciones, como se hizo con el puente Juan Bosch. Duró casi 2 meses, igual 60 días, y el puente quedó bastante bien restaurado, pero además de eso es necesario hacer mantenimiento. Las juntas se rompen, se van abriendo las capas de cemento y de concreto, se van oxidando los cables y las torres. Hay que hacerle un mantenimiento. Entonces el puente Duarte es un puente que data del 1955, que ha sufrido varios mantenimientos, como es lógico, pero eso tiene que ser concomitante con el tiempo. Cada cierto tiempo debe estar establecido hacer este tipo de mantenimiento. Si usted tiene que cruzar hacia la zona este de la ciudad, trate de ver si es posible evitar
el uso del puente Duarte, se puede ir por el puente de Pontones, se puede ir por el puente Mella o se puede ir por el puente de la 17. Si puede evitar, o de La Paz de Castellanos, si puede evitar ese tránsito, por ahí trate de hacerlo. De lo contrario, vaya preparado sabiendo que puede demorar cruzar el puente y llegar al otro lado, porque estas situaciones provocan tapones. La autoridad ha dispuesto cerrar 2 carriles para entonces comenzar a trabajar en esos 2 carriles y de ese lado y dejar 2 habilitados, aunque en algunos horarios los cierran por completo ya después en horas de la noche, y luego hacer lo inverso, coger el otro lado, el ya reparado para uso para el tráfico y entonces reparar los 2 subsiguientes. Eso es necesario, pero hay que hacerlo. Lo que hay que hacer también es poner freno a este tema de los motoristas. Tienen 6 meses indicando que deben registrarse. Si el registro es bueno o es malo, eso lo veremos en el tiempo. Si esto va a establecer algunos controles contra los motoristas, ojalá sea. Si eso va a evitar o reducir el número de incidentes violentos, asaltos, atracos que provocan personas montadas en motor, eso lo veremos en el tiempo. Pero si esos son los propósitos, el hecho de que estén identificados, que estén registrados, yo creo que no se pierde nada, sino que se gana mucho. Pues bien, se dio un plazo de 6 meses. Desde principios de año se está hablando de eso. Unas etiquetas, poner en el bombo también una numeración, que tengan una identificación y que esté registrado el vehículo. Lo dejaron para última hora. El día 15 vencía el plazo y están todavía amontonados cientos y cientos y cientos y cientos de personas buscando el registro. Y la policía y AMET están en la calle reteniendo los vehículos que no tienen registro. Si esto es bueno o es malo, no sé. Pero la represión en las calles de quitarle el vehículo a una persona, un motor que después, el problema es que después no aparece. El que le quitaron el motor y se lo llevaron al canódromo o a otro sitio, no sé a dónde, puede tener un 60-70% de probabilidades de perderlo. Y si logra recuperarlo, lo recupera con falta de piezas, de partes del vehículo. Esa ha sido la norma, esa ha sido la tradición. Desgraciadamente, esa es la realidad. O sea, se ven casos como un video que vi en un programa de un noticiario de televisión, que agarraron a un señor, un hombre que venía en un motor, están parando a todo el mundo, ahí se lo pararon. Venga, y cuando estaban subiendo el motor, el tipo se identifica, el tipo era militar, pues andaba sin casco protector, el motor no tenía placa y él no tenía ningún tipo de registro. Entonces lo dejaron ir a los otros que están ahí, entonces los otros protestaron. Pues ven acá, hay que hacer, no, porque él es militar. Porque los militares no tienen el derecho de violar las leyes. Si es una ley es para todos. Cosas como esa pasan. Y hay otros había otro video de una señora que se quejaba, eso fue en el interior, de que la policía entró a su casa a llevarse el motor de un hijo de ella, que es motoconchista, porque él no lo había registrado. Pero eso es un allanamiento de morada. Y ellos estaban diciendo que eso es un robo lo que estaba haciendo la policía, no le dejaron un papel ni nada. Y no, simplemente fueron y buscaron el motor y se lo llevaron. Entonces, hay cosas y cosas. Entonces, yo creo que hay muchos faos que se han dado desde esas medidas de interior y policía, con el tema de la seguridad pública, con este caso de los motores, con este caso de los registros. Son muchos los faos. Y esos faos provocan intranquilidad en la gente, desasosiego social, quejas, protestas. Y lo que menos necesita el gobierno, en la situación en que vivimos, es que la gente se queje amargamente. Ahí tenemos muchos casos. Ahí tenemos muchos casos de situaciones del gobierno. El tema de los apagones. Hay apagones realmente. El tema de los altos costos de los alimentos. Los alimentos están subiendo de precios y están carísimos. Por más que quieran decir que no, que están bien, que tenemos de todo, están carísimos. Está el tema de la seguridad social. Es un tema de la seguridad social que no se ha resuelto. Que por más que digan que estamos pacificando los barrios, todos los días salen reportajes indicando asaltos, ahí están los videos en los noticiarios de televisión y todos los días la gente se queja de lo mismo.
asaltos, robos, asesinatos. Entonces, lo que menos necesita el gobierno, incluso tiene una ley de extinción de dominio que todo el mundo la quiere, pero todo el mundo la rechaza, por las formas como están aprobando. Por lo menos se amparan en esto. Entonces, lo que menos se necesita es alborotar más las avispas, señores. Lo que menos se necesita es esto. Hay que poner los pies sobre la tierra. Este es un país, como todos los países, con sus problemas. Y hay muchos problemas que no se resuelven de un plumazo. Se resuelven con acciones. Pero las acciones, cuando se dilatan o la gente no las cree o ve que son contraproducentes, entonces se queja más. Esa es la realidad. Esa es la realidad de lo que está ocurriendo. Ese es el caso, por ejemplo, de la autoridad impositiva, que ya anunció que en el mes de agosto van a cobrarle a los Airbnb, que son las personas que tienen casas, apartamentos, incluso habitaciones, una vida, cualquier cosa, las rentan a personas fuera del país. Eso es una estructura mundial. Usted va a Europa y ustedes aquí ve las listas de apartamentos y de sitios de Airbnb, y por un precio mucho mejor que el de un hotel, mucho más amplios, son apartamentos. Muchísimas veces usted va con su familia, apartamentos, usted tiene más libertades y es diferente. Incluso está pasando mucho en las playas, en los centros turísticos, en los resorts. La gente tiene apartamentos, compra dentro de los mismos resorts y los tira a través de Airbnb, y ellos, es una plataforma internacional que cobra y al dueño le entregan una proporción del dinero. ¿Qué está pasando con esto de Airbnb, por ejemplo? Y el caso de Netflix. Todo el mundo tiene Netflix, y Netflix fue en República Dominicana. Yo no sé en otros sitios, pero Netflix en República Dominicana fue uno de los grandes desahogos de muchas familias encerrados por la pandemia. Tenían opciones para ver la televisión. La televisión local tiene muchas cosas buenas, pero tú tenías ahí un abanico mucho más amplio cuando tú tienes una plataforma como Netflix para tú poder ver programas, documentales, películas, de todo. ¿Qué alega en que en otros países se está cobrando y se cobra por esos usos de esas plataformas? Spotify, que son música, Netflix, hay muchísimas plataformas de esas. Pero también en el caso de Airbnb hay ahora una discusión. Los constructores, sus ingenieros, las compañías constructoras de edificios, de apartamentos, están diciendo que eso no puede ser, que le comiencen a poner impuestos, porque la gente va a dejar de comprar apartamentos para ponerlo dentro de estas plataformas de Airbnb y sacar dinero de ellos, o sea, comprar apartamentos como inversión o tener casas como inversión. Los hoteleros dicen lo contrario, que esta es una competencia desleal para ellos, porque Airbnb es mucho más barato, le da muchas mejores oportunidades, principalmente en los resorts y en apartamentos aquí en muchísimos sitios. Yo hice una reparación en mi casa hace 4 o 5 años y el polvo nos estaba matando, porque los constructores te dicen, eso es cosa de 7 u 8 días, de 10 días. Y cuando va por el día 20 te dicen, bueno, lo que pasa es que nos ha salido más difícil de la cuenta, todavía faltan unos días, y la casa te la llenan de polvo, de gente entrando y saliendo. Un apartamento, digamos usted, tuvimos que salir de ahí. ¿Y qué hicimos? Si nos vamos a un hotel, somos una familia de 5 personas, no cabíamos en una habitación, tenemos que buscar o una suite o tener 2 habitaciones. Una suite que tuviera dos recámaras. ¿Qué hicimos? Buscamos un apartamento en Airbnb, muy cerca de la casa incluso, y lo rentamos por mucho menos dinero diario que nos hubiese costado un hotel en la misma zona. Hicimos los cálculos, casi la mitad. Y teníamos un apartamento para nosotros amueblado, con todas las comodidades, con cocina, con nevera, con aire acondicionado, con todas las comodidades que tiene un apartamento. Entonces, esa es una realidad, ese es un negocio, y eso ha aumentado
aumentado en gran cantidad las construcciones de personas que compran apartamentos como inversión, para rentarlos como inversión. Ahí este tema es conflictivo porque los constructores dicen que eso le va a hacer un daño terrible, aún peor de lo que está ocurriendo con la construcción por los aumentos de precios. La construcción ha aumentado entre un 20 y un 25%, comprar cualquier apartamento en los últimos 3, 4 meses. Tengo el ejemplo de un amigo que tiene varios meses comprando un apartamento y ha visto varios y tratando de escoger lo que más se acomode a lo que es su gusto y el de su familia. Se le ha ido pasando el tiempo y cuando ha vuelto a sitios que ya él había visitado y había visto unos apartamentos para ver las condiciones y eso, encuentra una multiplicación de 20 o 25% sencillo por el costo de ese apartamento. Y eso está pasando. Eso está pasando. Y los hoteleros dicen por su lado que es una competencia desleal. Ahí hay razones de ambas partes. Ahora, ¿qué procura el gobierno? No ser un paliativo entre las dos razones, sino cobrar dinero. Establecer impuestos y cobrar dinero. ¿Quiénes se benefician? ¿Quiénes se perjudican? Bueno, el Estado, el gobierno requiere dinero para inversiones, para los gastos de la administración pública. La gente no quiere que le pongan más impuestos porque eso merma su capacidad de ingresos. Se les reduce su capacidad de ingresos. O sea, son decisiones que hay que tomar, pero dentro de un estado de crisis mundial, pero de crisis en nuestro país, donde tenemos una inflación muy alta, donde están subiendo las tasas de intereses, donde suben los alimentos, donde hay situaciones muy delicadas en el plano económico y social. Las decisiones tienen que ser ponderadas, porque si a estas decisiones ponderadas o no ponderadas se le establecen las situaciones políticas que están a la orden del día ya de cara a un proceso electoral para dentro de 2 años, pero se está en campaña. Se está en campaña, todos están en campaña. Todos están en campaña. Buscando posicionamiento y buscando adherentes y buscando ser los más simpáticos y los más agradables, pensando en el 2024. Los candidatos presidenciales y muchos otros ya buscando posicionamientos para tratar de ser candidatos a senadores, diputados, alcaldes y regidores. En eso estamos. Si a este ingrediente de la situación económico-social se le agrega un componente de cotidianidad política del día a día, de las discusiones y el morbo y las cosas de las denuncias de corrupción y todo eso, estamos armando un paquete que les voy a decir, ni Netflix arma una serie tan buena. Esa es la verdad, Esa es la verdad de lo que está pasando. Mientras tanto, nosotros seguimos apostando a ver qué pasa. El Senado de la República hizo un reconocimiento justo a una persona, usted podía estar de acuerdo o no podía estar de acuerdo con él, trabajó cuando yo era director de Última Hora, escribió para Última Hora durante un par de años, uno de esos pleitos que tuvo con su compadre Radamés Gómez Pepín en el Nacional, se fue del Nacional peleado con su compadre porque algo que quería publicar y se fue a publicar a Última Hora bajo la dirección mía en Última Hora su columna que salía 3 veces por la semana. Salía lunes, miércoles y viernes, al día se llamaba. En nuestros espacios de la página editorial, hasta que yo fui director, después que fui director no publiqué más mi columna, publicaba Guarionés Rosa martes, jueves y sábado, y entonces Juan José Ayuso lunes, miércoles y viernes, y yo publicaba mi columna 3 a la semana, martes, jueves y sábado también. Juan José Ayuso le conocí muy bien, nos fuimos grandes amigos
de salir y de tener una relación más íntima, pero sí fuimos contemporáneos, un poquito mayor que yo, fuimos contemporáneos en el ejercicio del periodismo. Él es un periodista, escritor, poeta, publicista, muchas capacidades juntas con una formación profesional, una formación académica, que daba cátedras en sus columnas. Recuerdo que me criticaba mucho cuando yo usaba Partido Revolucionario Dominicano o Partido de la Liberación Dominicana, y me decía, quítale el dominicano y te ahorras una palabra larguísima, Partido de la Liberación, estamos hablando de algo del país. Y así, él insistía en muchas cosas, en dar sus cátedras de lo que había aprendido en la academia. Y el Senado le hizo un justo reconocimiento a Juan José Ayuso. Para ello, incluso hizo un documental, un corto, en el que yo participé, pidieron mi opinión, también participó Rafael Charhup Mejía, y me parece que algunas otras personas, pero yo vi el documental muy bueno y yo quiero compartir ese documental en recuerdo y en memoria y en homenaje a un hombre de las letras dominicanas, excelente profesional, Juan José Ayuso. A continuación. Persona que más dio el frente en aquel entonces, porque era relaciones públicas de los constitucionalistas en aquel entonces, para luego entonces venir como una de las plumas más, no radicales, sino una de las plumas más libres e insurrectas del periodismo dominicano. A Juan José Ayuso, las generaciones periodísticas de la comunicación le deben mucho, formó a muchos en los diferentes medios en que estaba. Lástima que sea un reconocimiento póstumo, que es como realmente ameritan los reconocimientos por su trayectoria, porque no hubo forma de que se saliera de lo correcto. Una persona como Juan José Ayuso, tú le preguntas a cualquier intelectual, muchos que él lo formó, te van a decir que es el papá, no del periodismo, sino de la comunicación en general en muchísimos sentidos, porque es un hombre que tiene muchísimo peso. Orgulloso también de que esta resolución nuestra haya sido aprobada en la Comisión de Cultura, también haya sido aprobada a unanimidad en el hemiciclo por todos los senadores. Uno de los acontecimientos más importantes, porque Juan José era un maestro. Esa pluma tan fina, esa sencillez y al mismo tiempo esa profundidad y esa belleza con la que él escribía, porque era poeta. Hombre con alma de poeta, con ejercicio de poeta, con pluma de poeta, con prosa de poeta, en fin. Y entonces cuando uno se trata con gente de ese tipo, si uno tiene la buena disposición y se sitúa en la butaca del discípulo, uno aprende esa solidaridad de Juan José hacia mí y a mis compañeros. No era simplemente una solidaridad personal y literaria, sino una solidaridad revolucionaria, una solidaridad con la causa que nosotros postulábamos. Y hay que señalar el valor moral y el valor físico de Juan José, discretamente, sin hacer alarde de bravuconería, ni mucho menos. Un periodismo comprometido con las buenas causas. Él era un hombre muy libre, Juan José,
hombre muy libre, muy leal a sus convicciones personales y a sus principios. Una ética cristalina, diáfana, una laboriosidad. Juan José trabajaba incansablemente y una calidad en el ejercicio del periodismo. Era un periodismo ajustado a las normas del periodismo, especialmente en ese tiempo. Se dice que honrar honra, y pienso que el Senado se dignifica y se ennoblece al hacer ese homenaje a un hombre como Juan José. ¿Algo que usted quiera agregar? Que lo sigo queriendo. Era precisamente en la época que se desarrolló Juan José Ayuso en la publicación de sus columnas, reportajes, sus escritos, sus análisis. Era una época precisamente donde había que ser valiente primero y segundo, bien formado, porque era la época del periodismo romántico. Y entonces también había que ser valiente porque había que saber cómo enfrentar el régimen político que imperaba en el país, pero además de eso, cómo poder enfrentar las presiones que venían de fuera por la discusión ideológica que había en el mundo. Y República Dominicana no escapaba de eso. Juan José era de esas personas que no se amedraba. Echaba hacia adelante y echaba hacia adelante a cualquiera, con una pluma fina, con un uso del lenguaje exquisito, con una precisión en sus comentarios que no dejaban dudas de que estaba hablando una persona que sabía lo que quería decir y que sabía lo que tenía que decir en un momento como ese. Ser objetivo, ser veraz, pensar y hablar y expresar y comunicar con la verdad. Juan José Ayuso era muy incisivo, pero no recuerdo nunca que se le desmintiera en uno de sus juicios o de sus pronunciamientos. Usted podía estar de acuerdo o no con él, pero desmentirlo como un hombre que hacía fake news, que es lo que está de moda ahora, o que hacía, que escribía para hacer una labor de injerencia en la vida privada o de coerción o de soborno, no era la tónica de un hombre como Juan José Ayuso. Las nuevas generaciones debían mirar hombres como Juan José Ayuso, plumas como la de Juan José Ayuso, para hacer un ejercicio de libertad de prensa y un ejercicio del periodismo libre. Tu casa está vacía, con el jardín que suma el cuido de tus manos, con una trinitaria solitaria que crece en un rincón bajo una palma. En un lugar cercano de esta ciudad que espera, tu casa y yo esperamos, igualmente vacíos. El Ministerio de Salud Pública notificó este lunes 673 nuevos contagios, 177 más que los 496 registrados en la víspera sin ninguna defunción por esa causa, señalando que los activos suman 4.205, mientras que los registrados son 623.105, de los que 614.517 se han recuperado y 2.938.275 han sido descartados de estar infectados del virus. El ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, recibió 3 títulos de propiedad por 68.130.32 metros cuadrados de terrenos, en los cuales se encuentran el Palacio Nacional y el edificio de la Dirección Nacional de Investigaciones, DNI.
El presidente Luis Abinader encabezó este domingo un consejo de ministros en esta ciudad del este de República Dominicana, La Romana, en el que destacó que el gobierno invierte 2.700 millones en obras de infraestructura en esta provincia. En la reunión realizada en el Salón Multiuso del Colegio Inmaculado Corazón de María, el gobernante expuso que la principal obra de construcción es el Hospital de Villahermosa, con un presupuesto superior a los 1.000 millones de pesos. 3.000 haitianos y otros 206 extranjeros fueron apresados por la Armada de República Dominicana en 1 año y 10 meses, tratando de llegar clandestinamente a Puerto Rico en embarcaciones partiendo desde diferentes lugares del país, según informes estadísticos suministrados por la institución por vía de su Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas, que indicó asimismo que en el periodo comprendido entre el 16 de agosto de 2020 hasta la fecha, la Armada sometió a la justicia a 240 traficantes de ilegales y capitanes de yolas. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El mundo tiene muchas intríngulis. Esta semana pasada, esta misma semana, hay muchas tensiones en Europa con muchos cambios, con muchas situaciones, reuniones de los grupos de poder, de los dirigentes de poder del mundo, tratando de recomponer lo que está pasando. Porque estamos viviendo en un mundo de crisis. La pandemia no fue la única crisis. La guerra de Rusia contra Ucrania ha sido muy dura para el mundo. Y aunque la gente ve eso muy lejos, estamos muy cerca de esos acontecimientos, de esos reflujos, de esos resultados. Los precios del petróleo lo dicen todo, los altas y bajas, los precios de los alimentos lo dicen todo. Y además nosotros hemos sido afectados. Hemos sido afectados en nuestro turismo, por ejemplo, además de nuestra economía, en nuestro turismo, por ejemplo, con este tipo de guerras. Y ha habido una lucha intensa, constante del Ministerio de Turismo, del gobierno de República Dominicana por evitar que nuestro turismo sufra esos embates. Y hemos tenido éxito, al contrario, hemos logrado récords en llegadas de turistas a República Dominicana. Incluso los rusos y los ucranianos que venían normalmente a República Dominicana representaban unos 250,000 en el año. Y pensamos que íbamos a tener esta merma, pero otros países se han alentado y han aumentado su flujo de turismo al país gracias a una buena campaña, a unas buenas ofertas en República Dominicana, al marco de garantías y seguridades que tienen los turistas aquí en República Dominicana. Pero el tema de las oportunidades detrás de la crisis es analizado constantemente. Ian Brandmer, que es un experto en situaciones de crisis en el mundo, conversó con Moisés Naim y hace un marco de referencia de cómo esta situación de las crisis pueden ser aprovechadas. El poder de las crisis sobre los países, sobre las regiones, sobre el mundo es muy amplio. Pero si usted se puede sacar algunos partidos de esto, los
daños que puede provocar una crisis pueden ser menores. Comparto con ustedes este reportaje de Moisés Naín en su programa Efecto Naín desde Washington, D.C. El poder de las crisis, entrevistando a Ian Bremmer y poniendo todo este tema en perspectiva a continuación. En nuestro convulsionado mundo de hoy existen tres grandes amenazas verdaderamente existenciales y globales: la pandemia de COVID-19 y sus mutaciones, el cambio climático y la proliferación de nuevas tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial o las armas autónomas. Al menos eso es lo que argumenta mi invitado de hoy en su nuevo libro que se llama El poder de las crisis, cómo tres amenazas y nuestras respuestas cambiarán el mundo. Se trata del influyente analista político Ian Bremmer, a quien ya hemos tenido en este programa antes. Bremmer es presidente y fundador del grupo Eurasia, una consultora de riesgo geopolítico muy cotizada. Bremmer ha asesorado en la toma de decisiones de los más importantes empresarios, diplomáticos, jefes de Estado. También es el presidente fundador de la plataforma de noticias G0 Media, dedicada a cubrir asuntos internacionales. Bremmer es profesor de la Universidad de Columbia y su análisis sobre el acontecer global aparece constantemente en los medios más importantes del mundo, la BBC, Bloomberg, Time, New York Times, etc. Es además autor de una decena de libros, de los cuales varios han llegado a estar en la lista de los libros más vendidos a nivel mundial. Hoy Bremmer nos habla sobre los principales retos de nuestros tiempos y nos revela cómo las crisis pueden llevarnos quizás a diseñar mejores sistemas de gobierno e incluso a estimular la prosperidad del mundo entero. Esta es mi conversación con Ian Bremmer. Miren. Bienvenido al programa, Ian. Moises, my friend, I'm happy to join you. El título de tu nuevo libro es El poder de las crisis. Las crisis normalmente son asociadas con devastación, caos, desastres, pero tú mantienes que también son fuerzas que movilizan y fomentan cambios, a veces para bien, pero que en todo caso generan nuevas oportunidades de todo tipo. Explícanos. Well, Moises, for the last 20, 30 years, we've all been watching. Bueno, Moisés, durante los últimos 20 o 30 años, todos hemos visto con creciente ansiedad cómo nuestras instituciones se han hecho más débiles y menos legítimas, a medida que nuestras poblaciones se han vuelto más y más polarizadas. Y sabemos que no va a mejorar. La realidad es que no nos gustan las crisis, pero en las crisis están plantadas las semillas para el próximo orden global, pues nos obligan a tomar pasos para reformar nuestras instituciones y construir unas nuevas que sean más apropiadas para los cambios en el balance de poder del siglo XXI, para la nueva realidad de la economía global, que es radicalmente diferente a la realidad que existía cuando construimos las instituciones que existen hoy. Than the one that existed when we built the institutions that exist today. Una de las crisis que discutes en tu libro es el cambio climático. Lo llamas la mayor amenaza a nuestro planeta, pero te muestras optimista. ¿Tú crees que es posible que el mundo desarrolle la capacidad para responder a esta crisis? ¿Por qué estás tan confiado en eso? Every country agrees that we now have 1.2 degrees centigrade of warming. Cada país ahora acepta que tenemos 1,2 grados centígrados de calentamiento, y todos estamos de acuerdo que no se debe a los ciclos de la naturaleza, sino a que los seres humanos han emitido carbono y metano a la atmósfera. Ahora bien, puede que no estemos de acuerdo en cómo abordar la crisis climática, pero el hecho de que haya aceptación del problema es una ventaja enorme para poder responder. Cuando vemos que los chinos invierten en energía solar y nuclear y en la infraestructura de vehículos eléctricos, nosotros los estadounidenses decimos, bueno, debemos comenzar a invertir también porque de lo contrario los chinos van a dominar el ámbito de la energía poscarbono. No es una competencia virtuosa en el sentido de que no hay colaboración entre China y Estados Unidos, pero estamos remando en la misma dirección. Y en esa dirección también van los bancos, las corporaciones, los europeos y las organizaciones no gubernamentales. Sería muy malo si personas como el secretario general de las Naciones Unidas de momento dijeran públicamente, bueno, podemos resolver esto, no tenemos que trabajar más, todo va a estar bien. Yo entiendo por qué todos suenan las alarmas.
Pero tú y yo, Moisés, somos analistas. Y creo que decirle a las personas que sí somos capaces de responder a esta crisis y que estamos creando las instituciones que nos permitirán tener un planeta para nuestros nietos es muy importante. That will allow us to still have a planet for our grandchildren. I think that's a pretty big deal. También habla de la revolución digital y de la proliferación de nuevas tecnologías que son disruptivas y al mismo tiempo ofrecen soluciones, pero también amenazas. Cuéntanos. Well, I will say that Bueno, cuando aún estaba obteniendo mis grados universitarios, lo que más me preocupaba era la capacidad de las armas nucleares para destruir el planeta. Los estadounidenses y los soviéticos trabajaron bastante duro para contener la cantidad de armas nucleares que cada nación tenía y evitar que otros actores accedieran a ellas. 80 años más tarde, creo que el planeta es más seguro por ello. Hoy no hay confianza entre los estadounidenses y los chinos. Ambos dominan muchas de las nuevas tecnologías, como los algoritmos de inteligencia artificial para la desinformación y los llamados deepfakes, que impiden determinar qué es real y qué no. Dominan herramientas increíblemente peligrosas y existenciales como las armas autónomas letales y los drones, la computación cuántica y las capacidades cibernéticas ofensivas. Y aún así, los estadounidenses y los chinos no están haciendo absolutamente nada para tratar de prevenir que esas tecnologías se expandan a otros países y a otros actores no estatales en todo el mundo. Me queda muy claro que en los próximos 10 años estaremos enfrentando con estas tecnologías disruptivas el tipo de crisis que el planeta ha enfrentado históricamente con las armas nucleares. Necesitamos identificar ese desafío de manera colectiva y comenzar a trabajar para contenerlo. And we need to identify that challenge collectively, and we need to start working to contain it. Tú has estado siguiendo muy de cerca el tema de la invasión de Rusia en Ucrania. ¿Cuál ha sido la mayor sorpresa de esta terrible guerra? Well, I'll tell you one thing, Moises. It's very clear that Putin didn't read my book. Te diré una cosa, Moisés. Queda muy claro que Vladimir Putin no leyó mi libro. No reconoció que una crisis de la magnitud de Rusia invadiendo Ucrania y trayendo guerra al continente europeo era precisamente lo que movilizaría una extraordinaria reacción unificada por parte de Occidente. Y de hecho, estoy bastante convencido de que si Putin hubiera entendido el nivel y la naturaleza de la reacción que suscitaría su invasión, no hubiera invadido a Ucrania el 24 de febrero. Esa decisión terminó siendo el mayor error de juicio de un líder global desde que cayó el muro de Berlín en 1989. Creo que esa fue una sorpresa muy grande para Putin. Y creo que muchos que habían visto a la OTAN deteriorarse y estar a la deriva sin una misión, observaron la respuesta occidental con alivio. Los europeos se habían rehusado a gastar dinero en su propia defensa, a pesar de la presión por parte de los Estados Unidos. Todos hablaban de cómo los estadounidenses se enfocaban en Asia, sin importarles la relación transatlántica. Resulta que todo eso se podía abordar con una crisis y el presidente Putin proveyó una. A crisis, and President Putin has provided one. ¿Qué posibilidades ves tú de un cese al fuego, de un cese al conflicto? ¿Existen las condiciones para eso? Look, the Ukrainian president has said he's prepared to sit down with Putin. Mira, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha dicho que está preparado para sentarse con Putin. Los estadounidenses han apoyado eso, exigiendo que los rusos retiren todas sus tropas del territorio ucraniano. Es muy evidente que los rusos no están preparados para hacerlo. Entonces no creo que existan las condiciones para terminar la guerra. Creo que la realidad es que la paz de la que los europeos han gozado durante 30 años ya ha terminado. La desvinculación forzada de la economía rusa del resto de las economías industriales avanzadas me temo que es permanente. Es decir, mientras exista Putin o un régimen parecido, no creo que podamos revertir esto, sin hablar de los cientos de miles de crímenes de guerra que los rusos han cometido contra mujeres, niños y civiles en Ucrania. Simplemente no veo cómo ninguna de esas cosas se van a resolver de manera satisfactoria para el gobierno ucraniano y para la gente ucraniana.
Así que mi temor es que se puede congelar el conflicto y el enfrentamiento, pero no se puede terminar la guerra. Y probablemente el conflicto se transforme en una guerra fría más amplia, con elementos de una guerra caliente entre Rusia, Europa y la OTAN. Between Russia and Europe, Russia and NATO. Quiero hablar ahora de América Latina, que como bien sabemos nunca figura de manera importante en los grandes debates geopolíticos o incluso en conversaciones sobre la economía global. ¿Cómo ves la manera como América Latina se inserta en el mundo? ¿Y cómo se percibe la región desde afuera? So I do think there are advantages for Latin America to be underappreciated geopolitically. Creo que el hecho de que América Latina sea menospreciada en términos geopolíticos tiene sus ventajas. Creo que China sí ha reconocido a América Latina como una gran oportunidad de inversión y de comercio, y las economías latinoamericanas se han beneficiado de poder balancear entre la inversión china y la estadounidense. Pero creo que la pregunta más importante para América Latina no es cómo volverse geopolíticamente relevante. Es más bien cómo lidiar con el hecho de que los Estados Unidos, que es por mucho la potencia geopolítica dominante en la región, esté cada vez más dividida políticamente y su estrategia para América Latina cambia con cada gobierno de maneras que son muy difíciles de manejar para las economías más pequeñas. Háblanos de la influencia de Estados Unidos en el escenario mundial. Hay expertos que mantienen que el poder de los Estados Unidos está en declive. Otros aseguran que Joe Biden está intentando revertir con eso y que en algunos aspectos lo ha logrado. ¿Cómo ves tú todo esto? In many ways, American power around the world hasn't really diminished. De muchas maneras, el poder estadounidense en el mundo no ha declinado. El porcentaje de la economía global que representa Estados Unidos se ha mantenido relativamente estable durante los últimos 20 años. Las compañías tecnológicas estadounidenses dominan. Estados Unidos también domina la producción de energía y de alimentos. Las universidades estadounidenses atraen a personas de todo el mundo. Y la fuerza militar estadounidense es mucho más capaz que cualquier otra fuerza militar en el mundo. El problema, Moisés, es el declive del sistema político de los Estados Unidos, que es una parte esencial de cómo los estadounidenses han proyectado su poder global. Se habla de la nación excepcional, pero la democracia estadounidense se ha erosionado dramáticamente en los últimos 30 años, volviéndose mucho menos funcional. Nadie en el mundo de hoy observa a los Estados Unidos y dice, así es como quiero que funcione mi sistema. Y aún así, el presidente Joe Biden sigue hablando de una lucha entre las democracias y las autocracias, como si Estados Unidos fuese la democracia líder. Pero ese no es el caso. La realidad es que la habilidad de los estadounidenses de liderar y la disposición de otros países para seguir el ejemplo estadounidense se ha erosionado dramáticamente, a pesar de que el poder y la riqueza de los Estados Unidos se ha mantenido. Even as American power and American wealth remain undiminished. Ian Bremmer es uno de los analistas más respetados a nivel internacional. Acaba de publicar un libro titulado El poder de la crisis, cómo 3 amenazas y nuestras respuestas cambiarán el mundo. Muchas gracias, Ian, por estar con nosotros en este programa. Moises, it's always a pleasure being with you. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La guerra
de Rusia contra Ucrania sigue siendo interesante e importante, porque tenemos otros episodios aquí en América Latina, como el caso de los golpes al narcotráfico que está dando, que ha dado México y que está dando el gobierno de Colombia. Así como, señores, este asesinato del hijo del expresidente Porfirio Lobo y de muchas otras situaciones que marcan nuestra región y que marcan al mundo en mucha atención. Un tiroteo en Indiana. Este domingo, señores, 3 muertos, un pistolero disparó en un mall en Indiana y una persona que estaba llegando en el parqueo, que también estaba armada, lo enfrentó, disparó y lo mató a este pistolero. Pero es un estado de violencia que se ha ido generalizando en Estados Unidos y que cada vez consterna más a la gente, que está sintiendo temor de ir a los lugares públicos. Prácticamente jugarse la posibilidad, porque ha habido situaciones como el de la escuela en Texas o como el de Búfalo en un centro comercial oeste de Indiana. O sea, señores, sitios donde usted jamás piensa que pueda haber una situación de esta naturaleza, como la que ocurrió en el hospital, ¿dónde fue? Un hospital donde el hombre entró buscando al médico porque le había hecho una operación y le estaba dando mucho dolor y mató varias personas. Cosa impresionante. ¿Qué está pasando en el mundo? Pedro Vargas nos presenta las internacionales desde la redacción central de Oye País. Joe Biden firmó la ley destinada a establecer la regulación de armas de fuego, la más importante en esta materia en casi 30 años, pero que se mantiene muy por debajo de las aspiraciones del presidente estadounidense. Si bien esta ley no abarca todo lo que quiero, sí incluye medidas que he pedido durante mucho tiempo y que salvarán vidas, dijo el mandatario en la Casa Blanca antes de volar hacia Israel y Europa. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reunirán en Bruselas en un encuentro en el que tienen previsto acordar 500 millones de euros más para financiar el envío de armas a Ucrania en la guerra contra Rusia, procedentes del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz. Un pistolero armado con un rifle y varias cargas de municiones mató a 3 personas e hirió a otras antes de ser asesinado por un buen tipo con un arma. En total, 4 personas murieron, incluidas el pistolero, y otros 3 resultaron heridos en el tiroteo de este domingo por la tarde en el Greenwood Park Mall en los suburbios de Indianápolis. El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, ONU, aprobó por unanimidad una resolución para prohibir la exportación de armas a Haití. En concreto, el documento exhorta a los Estados miembros de la organización a impedir la transferencia de armas pequeñas, ligeras y municiones a actores no estatales que participen en la violencia de las armas o la apoyen. Y llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta hora. Yo soy Rudy González. Los convoco para mañana nueva vez aquí en Color Visión. Pasen un feliz resto de esta noche. Nos vemos mañana.